Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en cuarentena. Hoy es lunes 13 me fijé bien, lunes 13 de abril de 2020 y este fin de semana largo que acaba de pasar vino marcado por dos notorios cambios en los mensajes que da el gobierno sobre la cuarentena o la pandemia. El primer cambio fue inaugurado casi de chiripa por el ahora famoso video de Pilar Macetti, la jefa del comando COVID-19 en Arequipa, en el que dijo cosas como que estamos en guerra, los que salgan van a salir vivos, pero dañados, el país que conocemos ya se acabó. Un cambio radical, ¿no? Respecto de la actitud firme pero serena de Vizcarra, que es más bien paternal, apapachador, ¿no? Esa no fue una declaración oficial, pero se filtró. Y la verdad es que desde entonces, y ayer lo habrán visto en los dominicales, el discurso de los voceros del gobierno, no de Vizcarra, pero los otros voceros, se ha endurecido. El ministro de Salud, Zamora, ya habla de la gente que va a morir en las calles, por ejemplo. Tanto Macetti como Zamora han denunciado algo que no debería ser novedad para el público de la encerrona, que hay escasez de material porque los gobiernos del mundo se están prácticamente arranchando de las manos ventiladores, test, mascarillas, ¿no? De hecho, Zamora le dijo a Salud con Lupa que él tuvo un avión con pruebas de laboratorio en Sao Paulo detenido por las autoridades brasileñas y que fue liberado recién días después, un jueves por la noche. Entonces, como no hay vuelos comerciales, dijo, vamos a tener que eventualmente mandar un avión a traer nuestras compras. Se entiende que sin escalas, porque apenas haces escala, ¡juá!, te decomisan los otros países, ¿no? El país en el que has hecho la escala te decomisan el material que has comprado. Ese es el mundo en el que vivimos ahora y esa es la razón, entre otras, del endurecimiento del discurso. En este fin de semana largo también hubo algo que creo que pocos saben, que hubo una reunión con los directores de medios, con los periodistas más importantes y el gobierno ahí les dijo cosas que no se pueden decir públicamente, las proyecciones que están haciendo. Y aquí estamos hablando de básicamente un escenario de guayaquilización, sobre todo de Lima, pero no solo de Lima en las próximas 2 semanas. Por ejemplo, se habló del protocolo que tenían que seguir los reporteros cuando se encuentran cadáveres tirados en la calle, que es algo que ya ha empezado a suceder y va a empezar a suceder en Lima. O sea, el sistema de salud del Perú es el último de América Latina después de Venezuela. O sea, el último. Y ya llegó a su tope la semana pasada y estas 2 semanas que vienen no es que vayan a ser cuesta abajo, sino más bien cuesta arriba en la curva, sobre todo de fallecidos. Y la otra cosa que ha llegado a su tope también es la economía peruana y eso tiene que ver con la segunda novedad en el discurso del gobierno, que ya están hablando del futuro post-cuarentena. Lo que indica que es muy probable que no se prolongue la cuarentena después del 26 de abril. ¿Por qué? Porque la gente ya no da más. El cálculo de Ipsos es que el 25% de la población económicamente activa ya ha perdido su empleo. El 78% del sector D, o sea, 4 de cada 5 personas en situación de pobreza, han visto sus ingresos reducidos considerablemente o los ha dejado de percibir totalmente. 4 de cada 5. Es una situación social absolutamente incontenible y de lo que se ha escuchado del gobierno en estos últimos días parece que sí, no se puede prolongar más la cuarentena. Ayer Pilar Macetti, Zamora, el premier Ceballos hablaron todos de este escenario post-cuarentena, pero parece que todavía el gobierno no tiene claro qué hacer, cómo hacer para salir de la cuarentena. ¿Y saben por qué? Porque en realidad no hay países occidentales que ya hayan levantado la cuarentena efectivamente. O sea, tienes China, Singapur, Corea, pero ellos, su tecnología de monitoreo nomás y sistema de salud es incomparable con lo de Perú, ¿no? En Europa están Dinamarca y Noruega, por ejemplo, pero en esos países nadie se toca. Ellos han vivido en distancia social toda su historia. O sea, es difícil de comparar y aún así en esos países las fronteras se mantienen cerradas, las reuniones están prohibidas, bares, restaurantes y también obviamente tienen un sistema de salud muy muy superior. Entonces Vizcarra no va a inventar la pólvora, pues, ¿no? Entonces, no hay un modelo probadamente exitoso aún de cómo abandonar la cuarentena, menos en un país subdesarrollado. Entonces parece que el gobierno podría estar dispuesto a intentarlo, yo no sé. O sea, si el que al gobierno le haya ido bien siendo el primero en Sudamérica implantando la cuarentena no quiere decir que le vaya bien siendo el primero en levantar la cuarentena, ¿no? Ya veremos qué pasa en estas 2 semanas en las que vamos a ver con mucha seguridad el resultado de 20 años de bonanza, de farra, de fiesta, mientras se ignoraba a la salud pública. Ya volvemos aquí con los titulares de La Encerrona. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en cuarentena. Hoy es lunes 13 de abril de 2020 y
estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. Muchos me han escrito preguntándome, oye, ¿cómo es eso que ya España ya sale de la cuarentena hoy, no? Y eso no es cierto, ¿ya? Hoy solo regresan al trabajo los que no pueden teletrabajar, el resto siguen en su casa. ¿Eso cómo es? Lo voy a poner así. Perú ha sido mucho más estricto que España. En España solo ha habido cuarentena así a la peruana, así nadie sale, desde hace solo 2 semanas, desde el 30 de marzo. O sea, aquí solo ha habido 2 semanas reales de paralización total. Y de hecho el Perú fue y es más estricto porque en Perú se incluye un toque de queda, aquí no. Entonces el gobierno de Pedro Sánchez, en lo que a mí me parece un error, no ha sido tan duro. Por ejemplo, aquí sí hay delivery. Normal, no pasa nada. Globo, Rap, todas esas cosas. Entonces, ¿qué significa lo que va a pasar hoy? Este regreso de empleados que no pueden teletrabajar significa en realidad obreros. Construcción, industria, eso. Y eso que supuestamente este es un gobierno de izquierda, ¿no? Ojo, restaurantes, bares, discotecas, todo lo que es ocio sigue cerrado. La mayoría de trámites presenciales, por ejemplo, cerrados, ¿no? Es cierto que la curva aquí de muertos ya empezó a bajar, eso lo dice el gobierno, muy contento, pero eso significa que ya no se mueren 1000 al día, sino solo 600. O sea, la verdad es que estamos muy lejos aquí en España de cantar victoria. Volvamos al Perú. Policía Nacional compró mascarillas y gel que no tienen marca ni registro sanitario. Esto es hermoso porque el gel que compraron era un lubricante. O sea, el lubricante de esos íntimos que usas, esos. Según una denuncia de Punto Final, los empaques fueron entregados, mascarillas, guantes quirúrgicos, no tenían rótulos, sino que corresponden a la compra de un lubricante gel íntimo. Los productos fueron adquiridos a una señora que vive con el comandante y con la esposa del comandante. O sea que es una familia muy abierta. ¿Ya? Entonces este comandante era el encargado de llevar los productos a una sede de la policía. O sea, bueno, lo bueno es que los han detectado, ¿no? Esta gente, yo hago bromas, pero en realidad son unos miserables. Pilar Macetti, decir que faltan equipos de protección no debería ser sancionado. Se refiere a las múltiples denuncias de médicos de todo el Perú, pero en particular a una de un médico de la Almenara al que Salud más o menos como que ha pechado porque se quejó en las redes sociales. Y me parece muy bien que Macetti respalde al médico y prepárense porque si la semana pasada ya tenías a gente del personal sanitario hasta paralizando sus actividades o incluso renunciado, esta semana eso va a explotar porque sus condiciones son no precarias, miserables, ¿no? Y entonces, a menos que el personal de salud encuentre un respaldo en las denuncias que hacen en las altas autoridades como Macetti, pues la cosa puede empeorar en Perú. Entonces está muy bien que salga Macetti y los respalde. Mal es Salud, bien Macetti. Este fin de semana, Lambayeque superó a Loreto como la segunda región más afectada. Los cadáveres empiezan a aparecer en las calles y se registran disturbios de los vecinos que entierran donde pueden a los muertos sin seguir los protocolos de la OMS. Entonces parece que ha corrido el rumor en Lambayeque de que los avientan a fosas comunes, lo que no es verdad. Lo que sí es cierto es que no hay capacidad de cremarlos, que es lo ideal, pero el Perú no tiene capacidad de andar cremando a tanta gente. Entonces lo que se sigue es un protocolo de inhumación en zonas especiales, ¿no? Y eventualmente cuando pase la emergencia esos cuerpos serán entregados a sus familiares, pero ahora mismo están contaminados. Entonces la gente tiene que ayudar y respetar el trabajo de policías y militares. Había unos disturbios muy complicados y por favor están corriendo unos rumores que no son ciertos. Y una última internacional, Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, está en su casa. Después de una semana crítica, primero hospitalizado, luego en UCI y luego 48 horas en las que, según él mismo, las cosas podrían haber ido tanto de un lado como para el otro, dio un mensaje él, y del que yo rescato que haya él agradecido en particular a 2 inmigrantes, personal sanitario que estuvo con él y le salvó la vida. Recuerden que el Brexit tiene un rollo muy fuerte, muy xenofóbico contra la inmigración, ¿no? Habrá aprendido la lección Boris, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá estar al borde de la muerte te haga ver mejor las cosas, sobre todo si lideras un país tan importante. Al cierre de este mini noticiero, el mundo contaba 1.861.635 casos detectados de COVID-19, 115.030 muertes confirmadas, 431.590 recuperados, en un total de 215 países o territorios. Ya volvemos con los consejos para la cuarentena, aquí, en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Este mini noticiero llega a ustedes gracias a Lek & Hunter Comunicaciones.
que es una agencia de comunicación estratégica que también nos provee del material informativo exclusivo que les mando a ustedes todos los días en nuestro grupo de Telegram. Lek & Hunter Comunicaciones, soluciones basadas en evidencias. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en cuarentena. Hoy en Consejos para la Cuarentena vamos a hablar de sueños. Esos sueños tan raros o pesadillas incluso que todos estamos teniendo. Yo mismo, que casi nunca sueño o recuerdo mis sueños, ya he tenido un par de esos. Vamos a ver qué dice la ciencia. Ya nada de cosmobiólogo, yo no soy Milagros Leiva, ni sino, ni nada de esas cosas, ¿ya? El periodismo es datos y los datos los trae la ciencia. Entonces, ¿la ciencia qué sabe? Nada. O sea, no, en verdad, a ver, lo que es cierto es que no hay consenso respecto, por ejemplo, de la utilidad, si tiene alguna, de los sueños, ni siquiera a la razón, o sea, de por qué existen los sueños, pero sí hay hipótesis, y las hipótesis encajan con esta epidemia de sueños extraños que todos estamos teniendo. Entonces sí sabe la ciencia cosas, ya estaba haciendo una broma. Soñar es un estado único que quizás, y esto es una hipótesis, nos permite reprocesar recuerdos perturbadores en un ambiente más seguro y tranquilo. Esto lo dice Matthew Walker, profesor de Psicología y Neurociencia de Berkeley y director del Centro para el Sueño Humano Científico. Cuando nos despertamos, dice, somos menos reactivos emocionalmente y quizás, gracias al sueño, y quizás algunos sentimientos difíciles como que se han limado, han perdido su aguijón. ¿Ya? Estoy leyendo un artículo de Bloomberg. Otra hipótesis es que los sueños sirven para que tu cerebro procese los problemas. Un estudio de personas que soñaban con resolver un laberinto demostró que se volvieron 10 veces mejores que aquellos que no soñaron con eso. ¿Ah? Quizás esta función de resolución de problemas explica en parte por qué tantos de nosotros estamos teniendo estos sueños ansiosos. El neurocientífico sueco Antti Revonsuo cree que los sueños de estrés pueden servir para mantenerlos alertas a posibles peligros futuros. Si soñamos, por ejemplo, con estar atrapados en un espacio lleno de gente en medio de una pandemia global, quizás nuestro cerebro esencialmente nos está dando la oportunidad de ensayar respuestas ante peligros como ese. Ahora bien, ¿por qué estos sueños que estamos teniendo son tan vívidos y por qué son tan recurrentes? Ese es otro asunto. ¿Por qué? Porque todos soñamos todo el tiempo, pero no siempre los recordamos. Muchas veces el hecho de recordar un sueño y de recordarlo con tanto detalle puede significar simplemente que estás durmiendo mal, que es algo que también nos está pasando a todos. Todos estamos estresados, no dormimos bien. Entonces, no es que tus sueños sean más raros ahora, sino que los estás recordando más y los recuerdas mejor, con más detalle. Como la situación ha cambiado, tus sueños han cambiado, eso es normal. Entonces, ¿qué hacer para enfrentar estos problemas de sueño? Para dormir mejor, los consejos son universales, acá yo los hemos repetido muchas veces. Tener rutinas, respetar tus horas de sueño, nada de amanecerse viendo series, películas, no estar pegado al celular en la cama, la pantalla te hace daño. Pero hay un par de consejos más sobre respecto de los sueños y los leo de un artículo de CNN. Hacer pocas siestas, por ejemplo, o muy poco, máximo 30 minutos. Reservar la cama solo para dormir. Nada más, bueno, si tienes pareja, para algo más. Pero no hacer tu vida en la cama, ¿ya? Y esto es muy importante y me conviene a mí, no ver noticias de noche. Consume tu información por la mañana. Así te preocupas, es normal preocuparse por lo que pasa, todos estamos preocupados, pero te preocupas por la mañana y por la noche ya te distraes. ¿Ah? Y para informarse por la mañana está La Encerrona. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos, se está pasando en televisores y radios de todo el país. Bueno, no de todo, pero del interior, algunos sitios del interior del país, lo agradezco un montón. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, en todas las plataformas de podcast. Más que nunca, rótenla. Roten La Encerrona entre sus amigos, sus padres, sus abuelos, por WhatsApp, por Telegram. Hoy es lunes de lectura y yo quiero recomendar los míos. ¿Qué tal? Knockout PPK, HH, ya tocaba que recomiende mis libritos, ¿no? Además, creo que están escritos, creo que les van a gustar porque están escritos como novelas, más que como reportajes. A pesar de que cada línea es real, ¿no? No hay nada inventado, todo es real, aunque no parezca. También están en formato Kindle y electrónicos. HIH, Knockout PPK, también audiolibro. HIH está en audiolibro, así que no hay excusa. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.